El primer sonido fue un chasquido húmedo, no de rama ni de piedra, sino de piel perforada por algo frío y antiguo. Luego, el mundo se volvió cobre líquido, el reflejo del atardecer roto en cuchillas sobre la superficie del río. Diego abrió la boca para gritar y solo tragó agua tibia con sabor a limo. El tirón en su pantorrilla fue instantáneo, profundo, como si la corriente hubiera decidido llevárselo en una sola decisión muda. Vio el cielo fragmentado entre salpicaduras, una franja naranja, el vuelo de 2 martines pescadores. Y después nada más que burbujas. El segundo instante fue un golpe contra la costilla, una sacudida que le arrancó el aire y dejó al niño colgando entre 2 fuerzas. El agua que lo quería y algo que lo oprimía hacia el fondo. El mundo se estrechó hasta caber en un latido que no terminaba de estallar. La orilla, con su hierba alta y las sombras de las acacias, parecía una pintura velada que se alejaba a toda velocidad. Un nombre cruzó su cabeza con la precisión de un relámpago: mamá. Quiso patear, pero sus piernas se volvieron piedras atadas a otra piedra más antigua. Hubo un rugido. No tenía borde, no tenía lugar. No venía de una garganta, sino del propio río rompiéndose por dentro. El rugido viajó por el agua, por la piel, por el hueso, y Diego lo sintió más que oírlo, vibró en las costillas, en la raíz de los dientes, en el miedo que de pronto se organizó como un ejército al que dan órdenes. Por un momento, el tirón que lo hundía vaciló, como si la cosa que lo sujetaba dudara. La superficie tembló y un círculo de ondas, doradas por el sol que se despedía, estalló a un palmo de su rostro. La tercera percepción fue el peso de unos ojos sobre el mundo. 2 ámbar encendidos se materializaron entre la hierba, luego un perfil de melena, el contorno de una espalda pesada que recortaba el horizonte como una piedra viva. El león no se apresuró. Se desplazó con una calma violenta, esa pausa de los grandes depredadores antes de caer sobre lo inevitable. Los pájaros callaron. El viento, que llevaba todo el día empujando la sabana hacia el oeste, se detuvo para mirar. Y entonces, todas las cosas se inclinaron hacia un punto. La madre de Diego gritó un nombre que no sonaba a nombre. Los guardas a lo lejos levantaron las manos sin saber hacia qué. El río abrió la boca y el sol, cansado, pegó su último vistazo contra la melena. El león dio un paso, otro, y cuando el agua le llegó al pecho, rugió otra vez, no como amenaza sino como decreto. Algo en el fondo soltó, algo en la orilla contuvo el aliento. El tiempo, obediente, se estiró para verlo. El día había comenzado con una promesa de calor perezoso y el zumbido constante de los insectos dibujando líneas invisibles sobre la pradera. La excursión se dirigió al meandro lento del río Moita, donde los hipopótamos dormían con la paciencia de quien sabe que aquí la vida siempre regresa. Diego caminaba adelante, saltando entre huellas de antílopes. Con un palo que su imaginación convertía en lanza, remo o telescopio según el brillo del momento. Elena, su madre, llevaba agua y frutas en una mochila clara, y una cámara colgando que ya había atrapado 3 mariposas y una sonrisa desdentada. Los guardaparques habían hablado del atardecer como si fuera una cita con alguien puntual. Los colores cambian rápido, dijeron, y los animales se mueven más allá de la sombra. No mencionaron, por innecesario, que el río también despierta a esa hora, que los ojos que parecen piedras pueden abrir de pronto. Las risas de la tarde se estiraron como una hamaca, descansando entre 2 acacias. El aire olía a tierra caliente y a juncos machacados por patas pesadas. La seguridad tenía forma de hábito, y el hábito era una cuerda floja que nadie miraba. Más arriba, donde la corriente se estrecha, vivía un león con cicatrices que parecían escritura. Los guardas lo llamaban Baraka. Algunos decían que había sobrevivido a una crecida que arrastró media camada. Otros juraban que había sacado a su hermano de la quijada de un cocodrilo cuando eran jóvenes y temerarios. Lo cierto era menos leyenda y más cuerpo. Un macho solitario que patrullaba el borde del agua como si en la frontera entre barro y hierba estuviera escrito su nombre.
Su melena llevaba grietas de sol y su paso, ese silencio denso, recordaba al río que no todo lo que fluye se rinde. Elena no sabía nada de Baraka, y si lo hubiera sabido no habría cambiado mucho. Las historias de leones son hermosas de lejos y preciosas en la boca de otros. Pero el mundo real se organiza alrededor de los pies de un niño de 8 años que quiere tocar el borde de todo. «No te acerques tanto», dijo, sin urgencia, y Diego hizo un gesto amplio como quien negocia con el destino. El agua parecía inofensiva, marrón bajo el oro del sol, y la orilla, blanda, invitaba a acercarse un palmo más para ver los peces que agujereaban la superficie con puntitos de plata. En algún lugar, dos fuerzas se acomodaban para encontrarse. El río, con sus secretos viejos, corría como siempre, obedeciendo a leyes anteriores al lenguaje. La tierra, con su manto de hierba y polvo, se dejaba pisar. Entre ambas, una hilera de huellas cuadradas se confundía con sombras. Un ojo, que era piedra hasta entonces, decidió abrirse. La tarde inclinó el color hacia el cobre. Lo que vino después no fue un accidente ni un castigo, fue el cruce brusco de dos costumbres. La del niño que se acerca y la del río que no pregunta. El resbalón fue tan breve que nadie lo vio entero. La bota de Diego hundió la punta en una lengua de barro pulida por pasos de animales. Y su peso se inclinó hacia adelante como una confesión involuntaria. Elena extendió la mano un segundo tarde, rozando el aire donde su hijo había estado. El cuerpo pequeño rebotó contra una raíz, un mundo giró y el agua recibió a Diego con la tibieza indiferente de quien no tiene memoria. El grito quedó afuera, tomado por los juncos. La corriente no era fuerte, pero era terca. Tiró de él como una mano vieja, llevándolo 1 metro, 2, dejándolo chocar contra una panza de piedra que olía a algas y sol. Diego pataleó desordenado y sintió la primera punzada de pánico, esa que estrecha el pecho sin pedir permiso. Vio la orilla cerca y lejos a la vez, y detrás de la orilla, la figura de su madre convertida en un trazo oscuro contra el cielo luminoso. El palo, su lanza de hace 1 minuto, pasó flotando como un pez triste. Fue entonces cuando algo lo tocó por debajo, una presión curva que no era roca ni rama. El contacto fue suave por un instante, casi una caricia que midiera el tamaño de su pierna, y enseguida vino la fuerza, una atracción que no aceptaba discusión. Diego sintió el cuerpo arrastrado hacia donde el agua se volvía más oscura, hacia ese pliegue del río que los guardas señalaban y evitaban sin explicaciones largas. El frío del miedo empezó a competir con el calor del agua en su piel, y por primera vez el niño pensó la palabra cocodrilo como se piensa un secreto. Elena gritó con una voz que no reconoció como suya. Tropezó, cayó de rodillas, se levantó con las manos llenas de barro y corrió. En su cabeza las decisiones eran bolas de billar chocando sin rumbo, saltar, buscar un palo largo, llamar a los guardas, llamar al cielo. Vio una sombra moverse bajo el agua como una raíz viva. Vio la superficie romperse en una ristra de burbujas espesas. Vio el rostro de su hijo girar hacia ella por un segundo pálido y susto vivo y reclamándola. A la derecha, 2 guardas arrancaron a correr desde la colina baja, pero el terreno, en su calma antigua, parecía burlarse de su prisa. Los pasos se hundían, los juncos cortaban, la distancia crecía con la desesperación. Uno de ellos llevó el silbato a la boca y sopló, y el pitido se quebró en el aire como un pájaro nervioso. Nadie sabía exactamente a dónde dirigirse. Todos sabían, con una claridad cruel, que el tiempo había cambiado de tamaño. Baraka oyó el pitido como un insecto que le rozara la oreja, pero no fue eso lo que lo puso de pie. Fue el rumor del agua alterada, esa vibración leve y tensa que dice peligro en un idioma que solo la experiencia entiende. Sus músculos se acomodaron como piezas de un mecanismo viejo que aún funciona a la perfección. Deslizó el cuerpo entre las hierbas altas con la naturalidad de quien ha practicado cada ruta 100 veces. El mundo se ordenó delante del río, orilla, sombra, grito. Desde su loma baja,
El león vio la franja cobre del mueita abrirse en un remolino donde no debía haberlos. Vio el reflejo breve de un rostro pequeño. Vio la perturbación recta que dejan los movimientos profundos cuando algo tira hacia abajo. Vio, también, la otra sombra, esa línea pesada que los leones aprenden a no ignorar. Su melena recogió el último cariño del sol que había. Y su nariz llenó de agua vieja y limo el hueco que antes ocupaba el olor de gacelas y polvo. No hubo pausa que contara como duda. El cuerpo de Baraka se lanzó hacia el agua con la certeza con que cae una piedra hacia el centro del mundo. El primer contacto con el río fue un choque tibio, y enseguida vino la resistencia del agua contra su pecho, la melena como algas pegadas alrededor del cuello. El rugido se le formó solo, profundo y corto, no como amenaza sino como aviso. Los hipopótamos, aguas arriba, giraron los ojos sin moverse. Un martín pescador cambió de rama en silencio. El cocodrilo no soltó en ese instante. Sus ojos casi cerrados miraron nada. Su cuerpo siguió el hábito de millones de años. Tiró de la presa hacia la curva oscura con la mecánica de siempre, ajeno al rugido como a una piedra que cae lejos. Baraka lo alcanzó en 3 zancadas pesadas dentro del agua, cada una más lenta que la anterior, cada una más inevitable. Cuando estuvo a 1 metro, cuando la cola verdosa cortó la superficie como un látigo perezoso, el león abrió la boca y mostró todo su pasado. El choque fue agua, músculo contra cuero, terquedad contra costumbre. Baraka mordió no la piel lisa sino el pliegue donde las mandíbulas del reptil se articulan. Ese triángulo de carne dura que aprendió con la experiencia de la caza y la pérdida. La presión fue brutal, y el río lo registró con un círculo de ondas que se alejó como los anillos de un árbol recién cortado. En la orilla, Elena dejó de respirar por un segundo que parecía una vida. En las lomas, los guardas sintieron que el destino había encontrado un interlocutor. El agua se volvió densa, un caldo de lucha donde cada burbuja tenía el tamaño de un recuerdo. El cocodrilo hizo el primer giro de muerte, esa torsión que convierte el mundo en un taladro. Y el cuerpo de Diego fue arrastrado con él como un adorno frágil. Baraka, con las patas zambullidas y la melena convertida en un abanico oscuro, resistió el giro con el peso entero de su espalda, clavando las uñas en el barro del fondo que cedía y agarraba a la vez. La mandíbula del reptil crujió una sombra de sonido, un aviso que no admitía interpretación. Diego sintió el tirón ceder una fracción de segundo, el suficiente para que la superficie se abriera encima de su rostro como una ventana a un cielo que todavía estaba allí. Tosió agua y miedo. Un hilo de aire le entró por la nariz como un milagro áspero. El rugido volvió, más cerca, más dentro del pecho del niño que del aire. Intentó empujarse hacia la luz con los brazos. Encontró una pata gruesa y tibia que no lo rechazó, un pilar que tembló y, aun temblando, sostuvo. El cocodrilo respondió con una sacudida lateral que golpeó el costado del león como un tronco arrastrado. Baraka gruñó sin soltar, ajustó sus patas en el fondo resbaloso, sintió el ardor punzante de una escama cortándole la mejilla. El agua le llenó la boca de barro y sangre, y aún así apretó más, buscando el punto donde la mecánica se convierte en dolor y el dolor en cálculo. La cola del reptil cortó el muslo del león con un latigazo, y el dolor le subió como una ráfaga breve que no desvió su decisión. Elena llegó a la orilla hasta donde la tierra se derrite en arcilla. Se tiró de rodillas y metió los brazos en el agua que no devuelve cosas. Sus dedos rozaron la tela de la camiseta de su hijo, un borde de vida. Aquí, dijo a nadie y a todos, y tiró con la fuerza desproporcionada que tienen las madres cuando la palabra después desaparece del idioma. Sintió otra fuerza tirando del otro lado, una diagonal poderosa que, por primera vez, no buscaba llevárselo sino traerlo. Los guardas entraron al agua hasta las caderas con una cuerda que parecía ridícula ante la escena, pero la lanzaron igual, porque hay gestos que solo son útiles cuando se hacen. Uno clavó una estaca improvisada en la orilla, el otro se ató la cintura. La cuerda se tensó con un gemido de fibras.
y el dibujo de la lucha se inclinó 1 grado hacia la tierra. En la hierba, algo pequeño y marrón, un ratón, se detuvo a mirar. Y por un segundo todo fue medible: la longitud del río, el ancho de la tarde, la distancia entre soltar y sostener. El silencio regresó con pies de puntillas. Como si no quisiera asustar a nadie más, los insectos retomaron su zumbido. Atento, y los pájaros, uno por uno, probaron sus voces como si fueran instrumentos recién afinados. Elena abrazó a Diego con los ojos abiertos, porque cerrar los ojos le parecía demasiado parecido a perderlo. El niño temblaba entero, no de frío sino de la vibración que deja lo inevitable cuando no se cumple. «Estoy», dijo, y la palabra fue un hilo frágil que los unió a la tierra. Baraka salió del agua con lentitud, cada paso una negociación con el barro que se le pegaba a las patas como si no quisiera devolverlo. El costado herido dejaba un hilo oscuro que el río se apresuraba a diluir. Se sacudió cerca de la orilla y el mundo se llenó por un segundo de gotas doradas, como si alguien hubiera aplastado pequeños soles con la mano. Levantó la cabeza y miró, no a la gente sino al borde del agua, como quien chequea el límite de su territorio después de un temblor. Los guardas, con una mezcla de respeto y pragmatismo, formaron un muro entre León y la familia, no para apartar al animal sino para darle a todo su espacio. Uno de ellos, el más viejo, inclinó la cabeza apenas, un gesto diminuto que no era sumisión ni desafío, solo reconocimiento. Baraka, en respuesta, bostezó con una fatiga que olía a metal y dio 2 pasos hacia la hierba alta. La melena, enlodada, se pegó al cuello como un abrigo viejo, y aún así hubo en él una belleza torpe, la de las cosas que han hecho su trabajo. Diego, apoyado en el pecho de su madre, giró la cabeza y encontró los ojos de León a través de un filtro de agua y luz. No eran ojos dulces ni crueles. Eran herramientas que servían para medir distancia y necesidad. En esa mirada sin adjetivos, el niño sintió algo parecido a un acuerdo: vivirás. No había promesas ni aplausos. Solo el cruce breve de 2 vidas que no se debían nada y, sin embargo, se habían sostenido. Cuando Baraka se internó en la hierba, el viento volvió a empujar la sabana hacia el oeste con el mismo ritmo con que lo había hecho toda la tarde. El sol, ya rendido, dejó su lugar a una luna pálida que parecía recién lavada. La cicatriz nueva en el costado de León encontró su lugar entre las antiguas, una letra más en su escritura. El río, con la indiferencia sabia de los ríos, siguió su camino. Y, en la orilla, quedó un grupo de humanos con la respiración lentamente en orden, aprendiendo a decir gracias sin palabras. Esa noche, en el campamento, las voces bajaron un tono, como si el aire compartiera la fatiga con los cuerpos. Diego dormía con la mano metida dentro de la manga de su madre. Un gesto que había olvidado desde los 3 años y que ahora regresaba como un ancla graciosa. Elena miró el fuego con una atención que desaprendía la costumbre. Cada chispa le pareció la biografía de una rama. Los guardas hablaron poco, y cuando lo hicieron fue en frases cortas que daban espacio a lo que no se podía explicar. Las historias nacen cuando el miedo cede y la memoria empieza a ordenar. Alguien dijo que el león llevaba una cicatriz vieja en la mejilla izquierda, y otro recordó haberlo visto en la última estación seca compartiendo sombra con una hembra flaca. Alguien más juró que había escuchado, años atrás, de un macho joven que se lanzó a un canal para pelear con un cocodrilo por un antílope. La anécdota y el mito bailaron su danza usual, una cuerda floja sobre la que todos caminaron con cuidado para no caer en el ridículo ni en la superstición. Elena no quiso decidir si Baraka había salvado a su hijo en un sentido humano de la palabra. Le bastaba con los hechos un rugido, un salto, una mordida en el lugar correcto, un niño en sus brazos. Pero cuando cerró los ojos, un segundo apenas, vio de nuevo esos ámbar encendidos asomando entre la hierba. Y supo que hay momentos en que el mundo se organiza alrededor de una sola voluntad que no necesita explicación, no buscó metáforas, no hizo promesas.
Se permitió llorar 3 lágrimas quietas que se secaron antes de llegar a la barbilla. En la distancia desde la loma llegó un rugido bajo, más conversación que grito. No tenía destinatario ni respuesta. Era un recordatorio de presencia, una nota en el pentagrama oscuro de la noche. Los chacales, oportunistas, callaron un instante por si había instrucciones escondidas en ese sonido, no las hubo. Solo una línea de energía que atravesó el campamento, tocó la lona de las tiendas, acarició la frente de un niño dormido, y siguió su camino hacia ninguna parte en particular. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a colgar sus telas sobre la sabana y el río respiró como siempre, las huellas en la orilla ya eran otras. El barro, generoso, había borrado lo que no le correspondía recordar. Pero en la piel de un león quedó un trazo nuevo, y en el corazón de una familia, una forma distinta de medir el tiempo antes del rugido, después del rugido. Los guardas, al pasar por el meandro, miraron sin detenerse y sonrieron con un respeto leve. Y en algún lugar entre el agua y la hierba, una frontera siguió a Inuparauseparaj, sino para que cuando toque cruzarla, alguien lo haga con la decisión de quien sostiene la vida con los dientes. Dicen que, desde aquella noche, el frío ya no muerde igual en la aldea, como si hubiera aprendido modales de un rey silencioso. Las viejas cuentan la historia con tazas entre las manos y ojos brillantes. Los niños la dibujan con crayones amarillos que se acaban primero, y el viento la repite en todas las direcciones. Amalia dejó pan y agua al borde del sendero durante semanas, no por deuda, sino por la alegría de nombrar lo indomable sin domesticarlo. A veces encontraba la huella grande impresa como una firma en la tierra. A veces, nada, porque los héroes de verdad no cobran presencia. Basta con saber que existen. Musa colocó un cartel pequeño cerca de la roca del rugido. No era un altar, era un recordatorio. Aquí, una vida cuidó de otra. Los visitantes bajan la voz al pasar, por si el respeto tiene oídos. Los chacales, prudentes, esquivan ese claro. La hierba crece más alta allí. El león sigue su reino, sin saber de leyendas ni de titulares. Sabe de corrientes de aire, de sombras, de pasos que tiemblan. Aquella noche eligió custodiar un latido gastado, nadie le enseñó. Los reyes aprenden solos, y la sabana se lo agradeció quedándose quieta. Cuando el invierno regresa a la llanura, a veces un rugido suena distinto. No promete casa, promete compañía. Los pájaros lo entienden y cambian de rama. Los humanos, si están atentos, sienten que el miedo se ordena. Es el idioma nuevo que dejó una anciana y un león. La vida, al final, es eso, calor compartido cuando el frío aprieta. Una espalda grande para hacer de muro, una mano pequeña para vendar. La noche aprenderá a respetar a quienes se cuidan. Y el amanecer, puntualmente, traerá la noticia de que seguimos aquí. Porque un león, una vez, eligió ser abrigo.